Buenas noches, mi nombre es Angie Estefanía Rubio Núñez. Estoy en el programa de Contaduría Pública cursando el tercer semestre. En esta ocasión voy a hablar de las principales diferencias que cuentan los regímenes de pensión. En Colombia existen dos regímenes de pensión, el privado y el público, ¿sí? En el público tenemos el régimen de prima media con prestación definida y en el privado tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS. Cuando nosotros cotizamos a una pensión, estamos construyendo un ingreso para nuestra vejez, pero también tenemos ciertas coberturas que ambas, tanto la pública como la privada, nos acogen. ¿Qué es esto? Esto es en caso de fallecimiento, invalidez o sobrevivencia. En estos casos, las coberturas son iguales, pero en la cobertura de vejez es donde se pueden evidenciar todas las diferencias. En este caso, el fondo público, el dinero que se ahorra va a un fondo común. Esto quiere decir que nosotros los más jóvenes, al momento, si estamos afiliados a un régimen público, en el momento de dar nuestra cotización, esa cotización es la que se le está dando a la persona de la tercera edad o las personas ya jubiladas. Mientras que en el fondo privado de pensiones, cada afiliado tiene una cuenta individual propia que ésta le genera un interés. ¿Qué quiere decir esto? Que es como una cuenta bancaria. Entonces, ellos pueden mirar sus extractos, pueden mirar cuánta plata han hecho y demás. Los cotizantes al fondo público deben tener 62 años si es hombre y 57 años si es mujer. Y además de eso, deben haber cotizado al menos 1.300 semanas. Y se liquida con el promedio cotizado en los últimos 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que así la persona ya haya cotizado, no sé, toda su vida 5 millones de pesos, pero en los 10 años solamente cotizó su salario mínimo, es sobre eso que le van a hacer su liquidación. Mientras que en el fondo privado dependerá de lo que se haya ahorrado durante su vida laboral. Es importante recalcar que si se fallece, aquí esta plata la heredan sus familiares, ¿sí? En cambio, en el público, si se fallece y si no se tiene los beneficiarios de ley, pues todos los ahorros se van a ir al régimen o al fondo común. La principal diferencia entre los dos regímenes es que para lograr una pensión en un fondo privado solo es necesario alcanzar un monto en los aportes, es decir, un capital ahorrado, mientras que en el fondo público se necesitan semanas de cotización y además de edad, que era lo que hablábamos anteriormente. Si no se ha logrado sumar semanas necesarias para jubilarse, puede seguir cotizando para alcanzar las semanas de pensión o puede optar por la indemnización sustitutiva. Sí, como hemos visto muchos casos de personas que ya tienen la edad, pero pues siguen trabajando hasta alcanzar sus semanas, o al contrario, personas que ya alcanzaron sus semanas, pero que aún no tienen la edad. Para el fondo público es importante que las dos se cumplan para poder llevar a cabo la liquidación de pensión. Pero en el fondo privado se puede optar por aplicar la garantía de pensión mínima, pero si este no se resulta, se puede optar por la devolución de todo el ahorro realizado, el cual será sustancialmente mayor a la indemnización sustitutiva. Sí, que si se hubiera, registrado en el público. ¿Qué quiere decir esto? Que en el público, si vamos a hacer la desafiliación sustitutiva, ¿sí? Porque no cumplimos la edad o porque no cumplimos las semanas, etcétera, pues es un cierto porcentaje que nos van a dar. Menos en la privada nos van a dar todo el porcentaje que hemos ahorrado en nuestra vida laboral. El régimen público no se generan intereses, en el régimen privado sí se generan intereses y en el régimen privado se pensionan y se da el monto, se liquida la pensión con 1.050 semanas cotizadas y pues en el fondo público son con 1.300 semanas cotizadas. Y estas son las diferencias de los dos regímenes. Y estas son las dos diferencias de los dos regímenes de pensiones que contamos en Colombia. Muchas gracias.